Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este vídeo, vamos a hablar sobre un problema común que puede afectar a tu coche, un sensor de posición del árbol de levas defectuoso. El sensor de posición del árbol de levas es un componente vital del sistema de encendido de tu coche. Es responsable de enviar información a la unidad de control del motor, ECU, sobre la posición del árbol de levas, lo que ayuda a la ECU a determinar el momento adecuado para la inyección de combustible y el encendido. Cuando el sensor de posición del árbol de levas falla, puede causar una serie de problemas, incluyendo ralentí inestable, pérdida de potencia, aumento del consumo de combustible encendido del testigo de avería del motor, 1000. En este vídeo, vamos a discutir los síntomas de un sensor de posición del árbol de levas defectuoso, cómo diagnosticar el problema y el coste de sustitución del sensor. También te daré algunos consejos sobre cómo prevenir que este problema vuelva a ocurrir. Así que, si estás experimentando alguno de los síntomas mencionados anteriormente, asegúrate de ver este vídeo para obtener más información sobre este importante sensor y cómo solucionar el problema. El sensor del árbol de levas es un componente vital del sistema de encendido de un motor de combustión interna. Su función principal es monitorear la posición del árbol de levas, que a su vez controla la apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape. Esta información es crucial para que la unidad de control del motor, ECU, pueda determinar el momento preciso de la inyección de combustible y el encendido de la chispa. Un sensor del árbol de levas defectuoso puede manifestar una serie de síntomas que pueden afectar el rendimiento del motor y la experiencia de conducción. A continuación, se presentan los tres síntomas más comunes. Uno de los primeros indicios de un sensor del árbol de levas defectuoso es la iluminación de la luz de comprobación del motor en el tablero de instrumentos. Esta luz se activa cuando la ECU detecta un problema en el sistema de gestión del motor, incluyendo un sensor defectuoso. Un sensor del árbol de levas defectuoso puede provocar una serie de problemas de rendimiento del motor, como ralentí inestable. El motor puede funcionar de manera irregular o vibrar excesivamente al ralentí. Pérdida de potencia. El motor puede perder potencia, especialmente a bajas revoluciones. Aceleración deficiente. El motor puede tardar en responder al acelerador o tener dificultades para alcanzar velocidades más altas. Aumento del consumo de combustible. Un sensor defectuoso puede afectar la eficiencia del motor, lo que puede provocar un aumento en el consumo de combustible. En algunos casos, un sensor del árbol de levas defectuoso puede impedir que el vehículo arranque por completo. Esto se debe a que la ECU no recibe la información necesaria para sincronizar correctamente el encendido y la inyección de combustible. Existen varias maneras de comprobar si un sensor del árbol de levas está defectuoso. La forma más precisa es utilizar un escáner de diagnóstico para leer los códigos de error almacenados en la ECU. Estos códigos pueden indicar un problema específico con el sensor del árbol de levas. También se puede realizar una inspección visual del sensor para detectar cualquier daño físico, como cables rotos o conectores sueltos. Además, se puede utilizar un multímetro para medir la resistencia del sensor y compararla con las especificaciones del fabricante. Si sospechas que el sensor del árbol de levas está defectuoso, es importante que lo reemplaces lo antes posible para evitar daños mayores al motor. La sustitución del sensor es un proceso relativamente sencillo que se puede realizar en casa con las herramientas adecuadas. Sin embargo, si no te sientes cómodo realizando la reparación tú mismo, puedes llevar tu vehículo a un taller mecánico para que lo haga un profesional. El primer paso para diagnosticar un sensor del árbol de levas defectuoso es buscar los códigos de diagnóstico de problemas, DTC, almacenados en la computadora del vehículo. Estos códigos pueden proporcionar información valiosa sobre la naturaleza del problema y ayudarlo a identificar el sensor específico que está causando el problema. Para acceder a los DTC, necesitará un escáner OBD2. Estos escáneres son relativamente económicos y fáciles de usar, y se pueden encontrar en la mayoría de las tiendas de autopartes. Una vez que tenga el escáner, simplemente conéctelo al puerto de diagnóstico de su vehículo, generalmente ubicado debajo del tablero del lado del conductor, y siga las instrucciones del fabricante para recuperar los códigos. Los códigos DTC relacionados con el sensor del árbol de levas generalmente comienzan con la letra P seguida de un número de 4 dígitos. Por ejemplo, el código P0340 indica un mal funcionamiento del circuito del sensor de posición del árbol de levas. Si encuentra un código relacionado con el sensor del árbol de levas, es importante investigar el significado específico del código para determinar el siguiente paso a seguir. Una vez que haya identificado el código DTC relacionado con el sensor del árbol de levas, el siguiente paso es realizar una inspección visual del sensor y su cableado. Busque cualquier signo visible de daño, como cables deshilachados o conectores corroídos. Si encuentra algún daño, es posible que deba reemplazar el sensor o el cableado. También es importante verificar la posición del sensor del árbol de levas. El sensor debe estar correctamente instalado y alineado con la rueda dentada del árbol de levas. Si el sensor está desalineado, puede proporcionar lecturas incorrectas a la computadora del vehículo. Si la inspección visual no revela ningún problema,
Es posible que deba probar el sensor del árbol de levas directamente. Esto se puede hacer utilizando un multímetro digital para medir la resistencia y el voltaje del sensor. Las especificaciones para probar el sensor variarán según el fabricante y el modelo del vehículo, por lo que es importante consultar el manual de servicio de su vehículo para obtener instrucciones específicas. Si la prueba del sensor revela que está defectuoso, deberá reemplazarlo. Los sensores del árbol de levas generalmente son relativamente económicos y fáciles de reemplazar, y puede encontrarlos en la mayoría de las tiendas de autopartes. El costo de reemplazar un sensor del árbol de levas variará según el fabricante y el modelo del vehículo, así como la ubicación donde se realice la reparación. En general, puede esperar pagar entre $100 y $300 por el sensor en sí, y entre $50 y $100 por la mano de obra. Hay varias cosas que pueden hacer que falle un sensor del árbol de levas. Estas incluyen desgaste normal, daños por calor, vibraciones, corrosión, contaminación. Es posible conducir con un sensor del árbol de levas defectuoso, pero no es recomendable. Un sensor defectuoso puede hacer que el motor funcione de manera irregular o que no arranque en absoluto. También puede provocar un aumento del consumo de combustible y las emisiones. La forma más común de reparar un sensor del árbol de levas defectuoso es reemplazarlo. Sin embargo, en algunos casos, es posible reparar el sensor limpiándolo o ajustando su posición. Si no se siente cómodo reparando el sensor usted mismo, puede llevar su vehículo a un mecánico para que lo haga.